that hiding space, a lonely place. La causa del castigo de los eternos es conocida: la alta traición a la gran voluntad. Traición en la cual se pretendía instaurar la era de las estrellas, iniciando así también el reinado de su señor de la noche. Pero este deseo fallido y lo que los motivó a actuar nació en la veneración religiosa de la luna negra, el astro perdido a los ojos de los Nox, que ahora yacen desterrados bajo un falso cielo nocturno. Siendo algo tan central en sus creencias, pues es aquello que, en definitiva, los motiva, sería extraño que no encontrásemos restos de su religión en las civilizaciones que han fundado, a menos, claro, que una de todas ellas supla esa necesidad. Por su parte, la ciudad de la hechicería, oculta en la salvaje Kaelid, fue fundada por los Nox con el fin de desarrollar allí la magia de invisibilidad, para que, ocultos a simple vista, puedan dar caza a los apóstoles de la gran voluntad e invocadores de su destierro, los dos dedos. Sin embargo, 3 pueblos fueron fundados luego de la sepultura de las ciudades eternas, y el segundo de ellos, Ordina, tiene un propósito específico. Fue en el extremo más inhóspito e inaccesible de las tierras intermedias, lejos de cualquiera que pueda juzgarlos. Bajo el manto de una perpetua tormenta de nieve, allí donde la luna nunca se oculta, los Nox irguieron un pueblo en el cual pudiesen practicar, sin temor alguno, su fe hacia la luna negra. Tuvieron que practicar su religión en la clandestinidad, ocultos a simple vista, pues dada la naturaleza de su traición, el castigo más apropiado hacia los Nox fue, naturalmente, enterrarlos. Como una forma de humillación, sí, pero también con la clara idea de impedir que practiquen su culto hacia la luna y el cielo nocturno. Por ello mismo, el propósito de Ordina es claro: profesar su herética fe, lejos de la vigilancia de los dedos, y su nombre lo hace aún más evidente, pues es llamada ciudad litúrgica. La liturgia es el conjunto de rituales, prácticas y costumbres religiosas que los creyentes realizan para expresar su fe. Así pues, si esta es la ciudad de la liturgia, es porque aquí era donde los Nox llevaban a cabo las costumbres de su fe. Y si aún así no fuese lo bastante claro, solo resta prestar atención a la iglesia que cercana se alza, iglesia que carece de estatua alguna, ya sea de Marika, Radagon o de una espadachina Nox. Es la iglesia de la apostasía, donde aquellos que viajaron hasta los inhóspitos extremos del campo sacronibio pueden abandonar su fe y convertirse a una nueva religión, la religión de la luna. La apostasía es el abandono de las creencias religiosas, es darle la espalda a la fe que se tiene en ese momento, con lo cual su función es clara. Siendo que esta iglesia se encuentra tan próxima a la ciudad de la liturgia, su función la interpreto como el abandono de la religión de quienes allí lleguen, para luego bautizarse como adoradores de la luna en Ordina.
Este edificio, además, posee una forma distinta a las iglesias de Marika, siendo más cercano a la estructura que tiene la iglesia de los votos, donde además la estatua de una espadachina Nox espera recibir el rocío celestial, con el cual son perdonados todos nuestros pecados. Este vínculo entre las iglesias es importante, puesto que en la de la apostasía duerme una albináurica gigante. Es, de hecho, lo único que hay allí. Ninguna estatua, ningún relieve, nada que indique ningún culto de ningún tipo, lo cual es algo apropiado, siendo que allí se va a abandonar la fe. Pero entonces, ¿qué relación tiene la iglesia con la albináurica que duerme dentro de ella? Probablemente ninguna, al menos de forma directa, pues Ordina hace mucho, mucho tiempo fue abandonada. Sus edificios comenzaron a sepultarse en la nieve, sus paredes se derrumbaron, su iglesia se convirtió en una triste ruina y sus habitantes desaparecieron. Se convirtió en un pueblo fantasma que se mantuvo inexplorado al estar tan oculto para los ojos de los habitantes de las tierras intermedias. Y es ahora, luego de la era de Marika, que es el hogar de dos grupos distintos, pero lejanamente emparentados. Ambos grupos conformados enteramente por mujeres, las asesinas de los cuchillos negros y las arqueras albináuricas. La descripción de la armadura de las asesinas que encontramos bajo un puente en Ordina dice: armadura de escamas usada por las asesinas de los cuchillos negros, forjada para no hacer ruido. Las asesinas que llevaron a cabo las hazañas en la noche de los cuchillos negros eran todas mujeres y, según los rumores, eran numen estrechamente vinculadas a la propia reina Marika. Asimismo, Rogier Dicen que los asesinos que llevaron a cabo la hazaña eran descendientes de la ciudad eterna, un grupo enteramente de mujeres ataviadas con armaduras de plata bajo capas que engañaban a la vista. Es fundamental que se haga especial énfasis en descendientes y no que eran en sí mismas habitantes de las ciudades eternas. Recordemos que Goguri usa el mismo término cuando habla de los Elianos, a quienes llama descendientes de los eternos. Y, asimismo, este grupo de mujeres son numen estrechamente vinculadas con la reina Marika. Tal como están las cosas, pareciese implicarse que las cuchillos negros son las originales habitantes de Ordina y que, por ello mismo, las encontramos aquí. Sin embargo, aun si esta es una buena teoría, yo no creo eso, pues se aclara de forma rotunda que tienen vínculos estrechos con la reina, con lo cual teorizo que la naturaleza de su vínculo reside en ser mujeres nacidas en el tercer pueblo fundado por los descendientes de los Nox, Leindel. Siendo este tema aparte, es necesario responder por qué entonces las cuchillos negros habitan Ordina. En primer lugar, decir que habitan el pueblo es ser bastante generosos. Ellas no están viviendo allí, están encerradas, aprisionadas en una cárcel eterna gigante, obligadas a defender el sello que impide el acceso al árbol hierático. Con lo cual, parece bastante claro que el artífice de su encierro no es otro que el Empirio Miquela. Está claro que cuando el joven semidios decidió hacer crecer su propio árbol áureo, cuando decidió que suplantaría al orden actual y ascendería a la divinidad,
Viajó hasta el lugar más oculto del continente, el más inaccesible, y allí plantó la semilla del nuevo orden que nunca fue. En su paso por las desoladas llanuras de nieve, encontró un pueblo muerto y olvidado, encontró a Ordina, y supo que aquello le sería de utilidad. Por eso convirtió todo el lugar en una cárcel eterna, donde resguardaría el sello que permite el acceso a su morada. Pero la cárcel, por supuesto, necesitaba guardias. Se dice que el árbol hierático es la tierra prometida para los perseguidos albináuricos, pero el dueño del lugar determinó que las hábiles arqueras le iban a ser mucho más útiles como custodios de Ordina. Fue Loretta la que, ingenuamente, llevó a las albináuricas hasta el semidios, convirtiéndolas así en meras sirvientes, pues determinó, según su juicio, o quizás hipnotizada por el poder del oro sin alterar que reside en su alabarda, que el árbol de Miquela las salvaría. El casco de Loretta dice: Loretta, que antaño era una caballera real cariana, emprendió un viaje en busca de un refugio para los albináuricos y determinó que el árbol hierático era su mejor oportunidad para una eventual salvación. De este modo, es indudable que las albináuricas llegaron a Ordina mucho después de su fundación, guiadas por Loretta. Y por su parte, los albináuricos de segunda generación no son útiles a los planes del astuto semidios. Por ello mismo, no merecen ni siquiera servir como carnada dentro de Ordina. Por eso fueron dejados atrás, vagando por el campo sacronibio, hasta que finalmente cayeron en las enfermas garras del Señor de la Sangre. Y así queda una última pregunta por responder. ¿Cómo logró Miquela convertir a las poderosas Cuchillos Negros en meras sirvientes? Tal vez fueron encantadas por los peligrosos poderes de Miquela, siendo sometida a su voluntad por la fuerza de la rama hechizante. Sin embargo, un cadáver yace debajo de un puente, indicando que antaño hubo una lucha, y si combatieron es porque atacaron, y tras ser vencidas fueron convertidas en esclavas. Pudieron haber estado en busca de cualquiera de los dos, a Miquela o a Malenia, ambos empirios, ambos semidioses. Sin embargo, tomemos en cuenta lo siguiente. Los Cuchillos Negros persiguen durante los eventos del juego a Ranni, quien es una desertora de los dos dedos y desea imponer un nuevo orden. Y es fácil darnos cuenta de que es exactamente lo mismo que desea Miquela. Tanto él como Ranni quieren ascender a un estado casi divino, iniciando una nueva era. Y en ambos casos, ninguno de los dos desea tomar el lugar de Marika, sino que quieren reemplazarla por completo, a ella y a su orden. Esto va en contra de los intereses de los dedos y tal vez, por ello, irónicamente, las descendientes de los Nox, ahora siervas de la Orden Dorada, buscan dar caza a Miquela. Pero, por supuesto, Miquela no está solo. A él no lo defiende una sombra empiria, creada y manipulada por los dedos. Su guardaespaldas personal es la invencible Malenia, una espadachina invicta para la cual las patéticas Cuchillos Negros no eran rival. Después de todo, ser invisible no supone ningún tipo de ventaja cuando tu oponente es ciego.